nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dígaselo al Señor: grande, grande, fuerte eres tú, Señor, es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, así mismo vamos a dejar el lugar a la palabra de Dios. Los voy a invitar a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice así la Biblia, entonces, en Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, se refiere a Jesús, a la sinagoga de ellos, de los judíos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, los fariseos: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pregunta. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. Fíjese para qué: para destruirle. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a trabajar en ese pasaje de la Escritura en este momento.
¿Ha oído usted hablar de la pietà? Traducido al español, la piedad. La piedad a la que me refiero en este momento es a una obra de arte, una escultura, construida por, o más bien esculpida, porque es una escultura, esculpida por un famoso escultor, precisamente italiano, llamado Miguel Ángel, allá a finales del siglo XV, 1498, 1499. El Vaticano lo llama para hacer varios trabajos ahí. ¿Se acuerda? Alguna vez les dije de una pintura que hizo en el techo de la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Y también lo llamaron a hacer una escultura que le llamaron así, la Piedad. Esa escultura era de mármol y es hermosa, es asombrosa la obra de arte, porque usted los ve. Son dos cuerpos, es decir, dos imágenes. Es la Virgen María que está sentada y su Hijo Jesucristo muerto en sus brazos. Esa es la escultura a la que le llaman la Piedad. Y el Vaticano llamó a Miguel Ángel que la esculpiera, una obra de arte extraordinaria, por lo mismo de mucho valor. Usted mira las figuras, véalas ahí en internet, y es increíble los detalles del cuerpo humano que él esculpe, y en mármol, extraordinario. Una obra muy valiosa. Se dice que en algún tiempo, a través de la historia, hubo un hombre trastornado que entró a la Basílica de San Pedro con un martillo. Entró y empezó a darle a esa obra de arte de martillazos, a destruirla. Obviamente las personas que custodian ahí de inmediato acudieron a tratar de detenerlo, y sí lo detuvieron, pero le hizo bastante daño a la escultura. No obstante, las autoridades correspondientes no optaron por decir, pues ya la arruinaron, vamos a tirarla a la basura. No optaron por hacer eso, sino que las autoridades correspondientes dijeron, vamos a llamar a los profesionales más calificados para que hagan el más duro esfuerzo, el más profundo esfuerzo para restaurarla. No optaron por tirarla a la basura, sino que hicieron eso, y sí, consiguieron a expertos muy calificados y vinieron y la restauraron, aquella obra de arte, y sigue ahí en el Vaticano hasta donde yo tengo conocimiento. La razón entonces por la que la restauraron es que consideran que es una pieza valiosísima. De otra forma no lo hubieran hecho. Le digo esto porque en el pasaje que estamos leyendo ocurre algo que tiene que ver con esto. Ocurre una obra de restauración, y ocurre con una persona que Jesucristo lo consideró más valiosa sin duda que esta obra de arte llamada la Piedad. Es decir, si una piedra llamada la Piedad, por aquella figura que tenía, es considerada valiosa, pues una persona más. Jesús lo dice incluso en este pasaje. Así que, así como aquellas autoridades mandaron a profesionales que restauraran esa obra de arte, el Señor Jesucristo pone manos a la obra en este pasaje y hace una obra de restauración grandiosa en un hombre. Aquello fue una gran obra la que hicieron esos hombres, pero no fue un milagro. Lo que Jesús hace aquí sí es un milagro de restauración. Y así quiero llamar este mensaje, un milagro de restauración. Y lo voy a llevar a través de este pasaje por fases. Vamos a ver la historia de este milagro de restauración operado por el Señor Jesús en aquella sinagoga. La primera fase que quiero mostrarle, tiene que ver con la necesidad de la restauración. Es lo primero que vemos en el pasaje, una necesidad evidente de que haya restauración. Necesidad que se ubica en un lugar específico, un lugar determinado. La verdad es que cuando hay necesidad de una restauración, pues siempre se ubica en un lugar determinado. Desde luego en las personas, ¿no? Pero esas personas siempre se ubican en algún lugar específico. En este caso, versículos 9 y 10,
del pasaje, dice Mateo que Jesús vino a la sinagoga de ellos, o sea, de los judíos, particularmente de los fariseos, que eran religiosos de hueso colorado. Eso es lo que dice Mateo. Y he aquí, dice el escritor, había allí, ¿dónde allí? En la sinagoga, uno que tenía seca una mano. Recuerde que ya hemos dicho que la sinagoga era un lugar donde los judíos invocaban a Dios y estudiaban la ley. Era una especie de capillas que edificaban ellos, los judíos, para hacer esto, adorar a Dios y estudiar la ley. Era un lugar de culto al Dios Todopoderoso, la sinagoga. Sin embargo, aunque ahí se predicaba, se alababa a Dios, se adoraba a Dios, es allí precisamente donde el Señor encontró aquella gran necesidad en ese hombre. Aquel pobre varón necesitaba que su mano atrofiada fuera restaurada. ¿Dónde se encontraba? En la sinagoga, en un lugar donde se exaltaba a Dios, se le adoraba, se le bendecía. Es significativo esto, decirlo, porque a veces nos da por pensar a usted y a mí que la necesidad de restauración por parte del Señor, es decir, no que Él tenga la necesidad, sino de la necesidad de que Él venga a intervenir para restaurar, a veces tenemos la idea de que se da solamente en la cloaca o en el muladar. Estoy hablando metafóricamente. O sea, a veces creemos que la necesidad de que el Señor intervenga para restaurar está en los lugares más sucios, en los lugares más repugnantes y entre las personas más despreciables del mundo. Cloaca y muladar metafóricamente hacen alusión a estos orígenes o a estas situaciones, porque usted sabe que la cloaca son los lugares o la tubería por donde van las aguas negras de las ciudades. Esa es la cloaca. Y el muladar es el lugar donde llega esas aguas negras, el estiércol y toda la basura de las ciudades. Ahí donde cae, ese es el muladar. Y digo que a veces se cree que es la cloaca y el muladar donde se requiere que Dios intervenga para que restaure a las personas que están allí. Ahí donde el olor es fétido, donde la situación es corrupta. Y en parte es cierto, también ahí hay restauración. Hay muchos hermanos, entre aquí tal vez algunos, que han testificado así específicamente: a mí Dios me sacó de la cloaca, dice. A mí me sacó Dios del estercolero. Tal vez no a todos, pero algunos sienten que así fue. Dios me sacó del estercolero, me levantó, me limpió, me restauró, bendito sea su nombre. Y es así. Yo diría que a todos, ¿verdad? Porque estábamos en la suciedad del pecado, pero hay quienes cayeron tan hondo que reconocen que estaban en un lugar muy sucio, pero de ahí el Señor extendió su mano, los levantó, los limpió y los restauró. Grandioso, ¿verdad? Pero digo que a veces creemos que solamente allí hay necesidad de restauración, pero la verdad es que aún en el santuario de Dios, como aquí, como este santuario, donde se alaba, donde se predica su palabra, hay personas con una gran necesidad de restauración, muchas veces. Es decir, es allá y es acá. Esa necesidad tiene características muy específicas. Cuando las personas tienen necesidad de una restauración en algún área de su vida, esa necesidad tiene características muy específicas, como es el caso de este hombre que está ahí en la sinagoga. El problema de él, cuando se encuentra con Jesús, como ya dije, es que tenía seca una mano. Aunque la escritura dice una mano, no debemos pensar que es de la canilla para adelante, sino que hace referencia a toda la extremidad. El hombre tenía toda la extremidad seca, desde arriba hasta la punta de los dedos, tenía la extremidad seca. Esto quiere decir que este varón necesitaba que la sangre volviera a circular. Usted sabe que en cualquier órgano o en cualquier parte del cuerpo, si la sangre deja de circular, se va a secar. Él tenía una grande necesidad entonces que la sangre volviera a circular, que los tendones recuperaran su función, su flexibilidad. Esta mañana les decía que los médicos dicen, si hay alguien aquí relacionado con la medicina lo sabrá,
que es muy difícil que un tendón se rehabilite. A lo mejor a usted le ha tocado ir al médico porque tiene afectado un tendón y le dicen, es un tendón que está roto, es muy difícil que haya restauración. Imagínese, este tenía hechos trizas todos los tendones de su brazo, tenía la necesidad de que recuperara su funcionalidad y tenía la necesidad de que los huesos fueran nuevamente fortalecidos. En una palabra, tenía necesidad de una restauración total en su mano derecha. No lo dice Mateo, pero lo dice Lucas en el capítulo 6, versículo 6 de su libro, que era la mano derecha específicamente. Es decir, que era una situación crítica para aquel, no solamente porque no podía usar la siniestra, sino porque usar la diestra, sino porque usar la siniestra tenía implicaciones sociales muy negativas. Así que era la necesidad específica de él, con estos rasgos muy particulares que le acabo de decir. Lo que nos compete a nosotros es saber que aquí y ahora, también hay personas necesitadas de restauración, muy probablemente en un área específica de sus vidas. No es solo cosa de aquel hombre en cuanto a su cuerpo, sino aquí mismo tal vez haya personas que tienen necesidad de restauración en una área. Algunos necesitarán tal vez que su amor por Dios sea restaurado, porque ese se enfría, ¿sabe? Se puede acabar. Alguien en un momento dado puede estar muy enamorado de Dios y de pronto se acabó aquello. Alguien probablemente necesite recuperarse en ese sentido, o tal vez otros necesitan que su visión y pasión evangelística sean restauradas. A lo mejor antes tenía mucho anhelo, mucho ímpetu por alcanzar a otros para Cristo y eso se acabó. Se requiere una restauración en ese sentido. Aún otros tal vez necesitan que su interés por ser instruidos en la palabra de Dios sea restaurado también. Ya empezamos la escuela bíblica, gloria a Dios. Ojalá y si alguien necesita restauración en este sentido, la reciba ahora en el nombre del Señor Jesús. Otros tal vez necesiten que su fe sea restaurada. De pronto pudiéramos encontrar una persona que dice, ya no sé si creo la verdad. ¿Tienes fe? Ya ni sé. Cuando las personas están en esta condición, significan que necesitan una reparación de su fe. Eso significa restaurar, una reconstrucción de su fe. Tal vez algún otro necesite que su buen concepto de sí mismo, hablando de un concepto sano, ¿verdad? Su buen concepto de sí mismo sea restaurado. Algunos, el diablo mismo a través de otras personas los ha denigrado tanto que tal vez necesiten ser restaurados. Voy a volver a ese punto en un momento porque me parece importante. Otros tal vez necesiten que su corazón, hecho pedazos por los agravios, sea sanado, sea restaurado, sea compuesto, porque está arruinado y descompuesto cuando hay muchos agravios hacia el corazón. Probablemente aún otros necesitan que el amor por su cónyuge sea restaurado. Si el amor por Dios se puede acabar, ¿usted cree que el amor por el cónyuge no? Se puede apagar, se puede terminar, eso hay que cultivarlo, pero muchas veces hay un descuido y se apaga. A lo mejor haya quien necesita recuperar el amor por su cónyuge, que haya una reparación en ese sentido. Otros más necesitarán que el respeto por sus padres sea recuperado, restaurado. U otros les hará falta que su ánimo sea restaurado también. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia que quiero recalcarle en esta tarde? Que el restaurador está aquí. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El restaurador está aquí y no es el pastor. El pastor no puede restaurar a nadie, pero el que sí puede con su gran poder, con el poder de su Espíritu Santo, es Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y Él está aquí a través de la presencia de su Santo Espíritu. Él es el restaurador, Él es el que compone, Él es el que reconstruye, Él es el que vuelve a levantar lo que está deteriorado, lo que está arruinado. Él tiene el poder, Él está aquí. Y pudiera ir yo más allá de lo que he comentado y decir, probablemente aquí haya alguien que esté necesitado o necesitada de plano de un overhaul.
Esa es una expresión de los mecánicos, ¿verdad? No sé si se utilizará en otros medios, pero los mecánicos hablan de overhaul en los motores, ¿verdad? ¿Cuándo necesita un motor un overhaul? Cuando todo está arruinado. Cuando todas y cada una de sus partes tienen que ser renovadas. Cuando se habla de un overhaul, se habla de volverlo a hacer. O sea, motor nuevo. Tal vez hay aquí alguien que necesita un overhaul de alguna forma, desde la perspectiva moral, espiritual, emocional, una restauración de todo a todo. Quiero decirle con todo mi corazón que eso puede suceder aquí y ahora. Alguien dice amén. Si usted viene arrepentido de sus pecados a los pies de Cristo y cree que Él puede restaurarlo, aquí y ahora puede haber una restauración total, un overhaul. Muchos hemos recibido un overhaul, un cambio total, una restauración, bendito sea su nombre. Él lo sacará de la cloaca, del muladar o de cualquier lugar donde usted pueda estar, lo limpiará y lo restaurará por completo. Porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla de una renovación total, de una reconstrucción, de una restauración. Pero es Jesús el restaurador. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, no basta con estar en Kairos. Gracias por estar en Kairos, hay que seguir aquí. Kairos, para el que no sabe, así se llama el templo. Centro Cristiano Kairos. Pero no basta con estar en Kairos, no basta con entrar y salir de Kairos, es estar en Cristo. Cuando la gente por fin decide estar en Cristo, que a veces no decide la gente, entra y sale de Kairos, entra y sale, o de otra iglesia, de otra congregación, pero no deciden todavía por Cristo, todavía no hay overhaul. Pero cuando están en Cristo viene el cambio y la renovación extraordinaria, ¿no es cierto? Todo porque el restaurador está aquí. No obstante, hay algo que no se debe que de seguro no se va a dejar esperar. Y eso que le voy a decir, que no se va a dejar esperar, tiene que ver con la segunda fase de esta historia. La primera fase de la historia del milagro de restauración nos muestra la necesidad de la restauración. La segunda fase de la historia nos muestra la oposición a la restauración. Es verdad que hay necesidad de ser restaurados muchas veces en algún área de la vida y que hay un restaurador, pero también muchas ocasiones hay una intervención del enemigo, de los enemigos. Siempre hay quienes no quieren que haya restauración, ¿ve? Y el que está detrás de los medios humanos que no quieren, pues ya sabe quién es el enemigo, las fuerzas del mal, de las tinieblas, que muchas veces utilizan a medios humanos para manifestar esta oposición. Cuando Jesús entró a la sinagoga y el restaurador miró aquella necesidad de restauración, como que los fariseos alcanzaron a mirar que Jesús se inclinaba a restaurar a aquel hombre, sabían que iba a hacer algo en él, así que de inmediato se atravesaron, se oponen y dice que para poder acusarle, el versículo 10, dice que para poder acusarle le hicieron un cuestionamiento al Señor Jesucristo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Para poder acusarle. ¿Acusarle de qué? De ser un infractor del día de reposo. No sé si todos están relacionados con esto, pero en el Antiguo Testamento violar el día de reposo era algo peligroso, porque era punible con la muerte. Es decir, el castigo por violar el día de reposo, o sea, por trabajar el día de reposo, que era el sábado, se castigaba con la muerte. Alguna ocasión tendrá oportunidad de leer el Antiguo Testamento y así de grave era el asunto. Entonces ellos buscaban la manera de acosar a Jesús y de acusarlo de que era un infractor del día de reposo. Por eso le dicen, ¿es lícito sanar a los enfermos en día de reposo? Porque ellos dijeron, ahorita si lo sana, va a ver. Es lo que estaban diciendo los fariseos en su corazón. Entonces vea usted que hay oposición. Hay oposición. Querían acusar a Jesús y a lo mejor aquí sería bueno aprender una lección nosotros, usted y yo. Tenemos que aprender que todo hombre de Dios o toda mujer de Dios, escuche, tendrá acusadores.
Ser una mujer de Dios o un hombre de Dios no significa que en este mundo vas a tener el camino despejado. Habrá quienes quieren acusarte, habrá quienes te acechen y te persigan, porque el espíritu de aquel que sirve a Dios es contrario al espíritu del mundo. Así de que Jesús lo acechaban. Y es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque al mundo no le parece lo que es vivir piadosamente en Cristo Jesús, de acuerdo a sus lineamientos. Muchas veces al mundo no le parece. ¿Ve? En este tiempo lo miramos muy claro. Usted se pronuncia en contra del aborto, usted es un intolerante y usted es un falto de amor. ¿Ve? Usted se pronuncia en contra del matrimonio gay y lo mismo. Usted es un intolerante, a usted le falta amor. Pero es todo lo contrario. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntan para poder acusarle. A ellos no les importaba lo grandioso que Jesús podía, la grandiosa obra que Jesús podía ejecutar en ese momento en aquel hombre. No les interesaba si él podía sanarlo y hacer una obra maravillosa en ese momento, no. Lo único que a estos hombres les interesaba eran sus tradiciones religiosas, es decir, que no se quebrantaran sus tradiciones religiosas inventadas por hombres. Esto que le voy a decir está poco fuerte, pero recíbalo. Los fariseos eran religiosos de hueso colorado, pero como lo hemos aprendido en la escuela bíblica, los que han venido, los que han estado atentos a la escuela bíblica, ellos le habían añadido muchos mandamientos de hombres a la ley de Dios, extras, demás, reglas humanas, y ellos le daban mucha importancia a esas reglas. Los fariseos, los rabinos fariseos, habían inventado, escuche, una lista de 39 formas de quebrantar el día de reposo. La ley decía: guarda el día de reposo, santifícalo. Pero ellos se inventaron 39 maneras de quebrantarlo. Y si tú te encuadrabas en una de esas 39, estás arruinado, eres digno de muerte. Y una de esas 39 formas que ellos se inventaron era sanar a los enfermos. ¿Cómo la ve? En el día de reposo. Estaba prohibido hacerle bien a la gente el día de reposo. Así que por eso andaban prendidos en contra de Jesucristo, y a ellos les importaba no el milagro que podía hacer, no la obra beneficiosa que él podía hacer en la vida de aquel hombre necesitado de restauración, sino que no se quebraran sus normas humanas. Qué terrible. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? A veces la religión, las normas religiosas van en contra de lo que Dios dice en su palabra, de lo que el Señor hace o dice. Hay que tener cuidado con eso. Pero ahí lo voy a dejar porque más adelante voy a volver. La cuestión es que le hacen el cuestionamiento porque quieren atraparlo y quieren destruirlo. Entonces aquí va la respuesta al cuestionamiento. El Señor les responde. Vea la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros? Porque ellos le preguntan: ¿está correcto sanar a un enfermo en el día de reposo? Y entonces le responde con otra pregunta: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Fíjese, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Los está confrontando con una lógica tremenda, porque Jesús sabía que ellos acostumbraban, si una ovejita caía en un hoyo, estos fariseos que lo estaban persiguiendo, sí sacaban la ovejita en día de reposo. Y si había que ir a darle agua a un animal el día de reposo, ellos iban a darle agua. Y ellos no consideraban que eso era transgredir el día de reposo. Por eso Jesús los confronta con esta realidad. ¿Acaso habrá alguno de ustedes que si su oveja se cae en un hoyo no la va a sacar? Sí, sí la van a sacar, les está diciendo, en día de reposo. Y si hay que darle de beber, le van a dar de beber, aunque sea día de reposo. Por eso los confronta. Este hombre vale más que un animal. En otras palabras les está diciendo: si ustedes están dispuestos a hacerle bien a un animal en día de reposo, con más ganas vamos a hacerle bien a un hombre, porque más vale un hombre que un animal.
Esa es la lógica que el Señor Jesús está utilizando. El valor del individuo que Él le daba y que era importante ayudarlo, aunque fuera de reposo, restaurarlo. Le doy la buena noticia que hay diversos pasajes de la Escritura que hablan del valor que Dios le da a los hombres. Cuando digo hombres me refiero al género humano, a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos. ¿Cuántos saben que Dios nos da valor? Para Dios somos valiosos. ¿Sabe qué dice el Salmo 127? Dice el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Estima significa valiosa. Dice algo valioso el fruto del vientre. Así que la Escritura nos dice que la corona de la creación de Dios es el ser humano y que Dios lo considera valioso. Para Dios somos importantes. Casi no nos lo dice el hecho de que haya mandado a su Hijo a morir en la cruz a favor de los pecadores, porque Él ama a los pecadores y somos valiosos para Dios. No hay nada sobre la faz de la tierra que sea más importante para Dios que el género humano, hermanos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla y dice que Dios amó al mundo, no se refiere a los borregos, ni a los camellos, ni a los árboles. Cuando dice que Dios amó al mundo, se refiere a usted, al género humano que estamos sobre la faz de la tierra. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, usted vale para el Señor. Amén. No deje que el diablo lo convenza de que no vale 3 cacahuates. A veces las personas que están a nuestro alrededor, lamentablemente, a veces en el trabajo, a veces en el área de la escuela donde nos movemos, o a veces tristemente en el interior de nuestra casa, nos bombardean. Algunas personas sufren eso, que los bombardean con mensajes que los denigran, que los destruyen, que los deterioran, que los minimizan. Y a veces las personas tienen un concepto de a tiro destruido de sus vidas. No, yo soy la escoria del mundo, yo soy una miseria, yo nací para perder, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle que a la luz de este pasaje y otros de la Escritura, usted vale. Amén. Amén. Somos tan valiosos, como dije, que Él vino a morir por nosotros y está dispuesto a restaurar cualquier área de nuestra vida. Y seguirá restaurando a los hombres y a las mujeres que vengan a Él generación tras generación hasta el fin del mundo. Por el valor que el Señor le dio a aquel hombre con su mano afectada, es que finalmente llevó a cabo la ejecución de la restauración. Lo que está diciendo Jesús es: lo restauro porque Él es importante, a pesar de que era un hombre menospreciado, porque su condición lo hacía menospreciable, lamentablemente para muchos. Pero Jesús le dio el valor debido. Este vale, dijo, y lo voy a restaurar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y esta es la tercera fase de la historia del milagro, la ejecución de la restauración. Primero vemos la necesidad, luego vemos que hay oposición, pero finalmente, a pesar de esa oposición, viene la ejecución de la restauración. Jesús ejecuta la restauración. Lo hace a través de una orden. Dice la Escritura que por encima del descontento de los fariseos, Jesús le dijo a aquel hombre, según el versículo 13 de este pasaje de Mateo: extiende tu mano. Es un imperativo, es una orden. Y este imperativo nos habla de autoridad, porque la autoridad da la facultad para ordenar, ¿no es cierto? Un capitán, por ejemplo, hablando del ejército, tiene facultad de ordenarle a un soldado raso, a un cabo, a un sargento segundo, a un sargento primero, a un subteniente y a un teniente, porque tiene la autoridad, tiene el rango para hacerlo, les puede ordenar. Hablando de Jesucristo, tenemos que decir que Jesús tiene el rango, tiene la autoridad para ordenar restauración. Y estoy hablando en presente, ¿sí se fija? No solamente en pasado. No estoy diciendo que Jesús tenía el rango y la autoridad para restaurar a aquel, sino que tiene el rango y la autoridad para restaurar a cualquiera, ahora en cualquier aspecto de su vida, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Eso significa que si Él restauró, restaura y va a restaurar mañana. Es decir, restauró ayer, restaura ahora y restaurará mañana. Porque Él es el mismo por los siglos de los siglos. Jesús es el mismo. Bendito sea su nombre. Así es. No obstante, aunque Él tiene la autoridad, aparte de el ejercicio de esa autoridad para que la restauración se ejecute, se demanda una manifestación de fe por parte del que necesita la restauración. ¿Cree usted? ¿Cree? ¿Cree que el Señor puede restaurar? ¿Cree que el Señor puede restaurar esa parte de su vida ahí donde se requiere restauración? ¿Cree? El Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice que Jesús le pidió al hombre enfermo que se levantara de su lugar. Eso no lo menciona Mateo, pero Marcos sí. Cuando Jesús determina ejecutar la restauración, le dice al hombre enfermo: levántate y ponte aquí en medio. Y aquel se levantó como resorte y se puso en medio, porque él ya había escuchado, él ya había oído a Jesús, él ya había oído a los fariseos decirle a Jesús: ¿es lícito sanar en día de reposo? Él estaba así. Y entonces había escuchado a Jesús decir: si ustedes hacen bien a los animales, yo le voy a hacer bien a este, porque más vale un hombre que un animal. Es decir, que él ya veía venir una obra grandiosa por parte de Jesús. Por eso cuando Cristo le dice: levántate y vente aquí en medio, él se levanta de inmediato porque tenía fe. Algo va a pasar esta misma hora, dijo aquel en su alma, en su corazón. Eso es fe. Y cuando estaba allí en medio y Jesús le dio la orden: extiende tu mano, también es fe, porque recuerde que la mano estaba seca, él no podía levantarla. Pero cuando Jesús le dice: extiende tu mano, él, creyendo en Jesús, hizo el esfuerzo y levantó la mano y la extendió. El poder de Dios obró al mismo tiempo que él manifestaba fe en el restaurador. Grandioso. La ejecución de la restauración demanda fe en aquel que necesita la restauración. ¿Cree usted? Yo le invito a que usted también crea que Jesucristo puede restaurar cualquier área de su vida que esté atrofiada, cualquiera. Recuerde que la fe es activa, no obstante, y no pasiva. Usted debe hacer lo que le corresponde, al mismo tiempo que cree que el Señor es el restaurador. Eso fue lo que pasó en este caso, ¿verdad? El hombre creyó, por eso se puso en medio, y por eso cuando recibió la orden extendió la mano, pero el Señor Jesús obró la restauración. Él creyó y Jesús restauró. Usted también crea, pero piense qué es lo que le toca hacer a usted. Vea si hay algo que a usted le corresponde hacer en esa área de restauración, donde usted requiere que haya compostura. Por ejemplo, si hay una relación descompuesta, de la naturaleza que ésta sea, vea qué puede hacer usted, porque a veces se fracturan relaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Señor, ven a obrar, restaura, pero qué bueno que nosotros pudiéramos hacer lo que nos corresponde hacer. A lo mejor ir con aquella persona o personas y a lo mejor pedir perdón, o a lo mejor, no sé, sabremos qué es lo que tendremos que hacer. Pero a la misma vez que le decimos: Señor, ven a restaurar, entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Ve? En fe, yo creo que tú puedes hacer esto. Yo creo que lo imposible puede suceder. Yo voy a hacer lo que me corresponde y aquí está en tus manos. Yo creo que tú eres el restaurador. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esto puede aplicar en cualquier aspecto de la vida, a solo que lleguemos a la conclusión de que haya un asunto donde no tenemos nada que hacer, porque podría ser que haya alguna situación donde no hay nada que nosotros podamos hacer. Bueno, Señor, aquí estamos, interven, porque de mi parte no hay nada que hacer. Restaura, y hay que creer que Él puede hacer. ¿Cuántos saben que la obra del Señor es completa cuando la hace?
completa. El Señor puede hacer una obra completa, no parcial, completa, de restauración, de renovación. Eso fue lo que pasó con este hombre. La obra fue completa. Él tuvo fe, el Señor Jesús intervino con su poder restaurador y la obra fue totalmente absoluta. Es lo que dice el versículo 13. Dice que cuando Él extendió la mano, le fue restaurada sana como la otra. Sana como la otra, totalmente, sana como la otra. La obra es completa cuando el Señor interviene. Entonces hay una reflexión que quiero hacer con usted con todo mi corazón. Si usted y yo testificamos que el Señor ha reconstruido nuestra vida, a ver cuántos pueden decir amén a eso. Si usted y yo testificamos que el Señor ha reconstruido nuestra vida, entonces vivamos como tales, como gente que han sido reconstituidos, reparados, reconstruidos, restaurados. Vivamos como una persona en estas condiciones. No vivamos de otra manera, porque Cristo no hace las cosas a medias. Amén. Él hace la obra completa. Vivamos como personas que hemos sido restauradas para la gloria de Dios, porque Él restaura totalmente. Es verdad que de pronto en el camino podemos sufrir deterioros, pero el Señor está en nuestras vidas. Él camina con nosotros. Y en esos momentos en que puede haber deterioros, puede seguir habiendo restauración. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Cada vez que se presentan deterioros, Él puede restaurar, Él puede resarcir, Él puede reconstruir, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El pasaje finalmente insiste en que cuando esto ocurre hay reacción de los enemigos, siempre hay reacción. En este caso la reacción viene en contra de Jesús. Al principio los fariseos se opusieron, no solamente para que Jesús, es decir, se opusieron, y esto afectaba al individuo, porque, al enfermo, porque estaban pretendiendo impedir que Jesús restaurara su brazo. Pero cuando ya Jesús ejecuta la obra, cuando el Señor ya la hizo, ahora los enemigos se vuelven contra Jesús de una manera muy fuerte. Dice el versículo 14 que ellos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. ¿Sí se recuerda de quiénes estamos hablando? De los fariseos, religiosos de hueso colorado. Según ellos guardaban la ley y todavía se volaban la barda porque anotaban muchos mandamientos más de hombres y eran muy rigurosos, religiosos. Pero esos religiosos, cuando salen de ahí, por cuanto Jesús, según ellos, violó el día de reposo, tramaban cómo destruirlo. Yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve ser religioso? Esto también es fuerte, pero recíbalo, porque es importante. ¿De qué sirve ser religioso si aborreces a tu prójimo? Si te dispones a dañarlo directa o indirectamente, y si es posible hasta matarlo. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? Esa clase de religiosidad es una mentira. Estos vivían una mentira. Los fariseos vivían una mentira, según ellos muy meticulosos, pero quieren matar a Jesús. La ley también decía que había que amar al prójimo, y lamentablemente ellos la habían torcido, ¿se acuerda? Y decían, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y como Jesús era su enemigo, lo estaban aborreciendo y querían matarlo, y lo mataron hasta que lo llevaron a la cruz. No quedaron contentos. Religiosos. Lo cierto es que una característica de las personas celosas, escuche, de sus tradiciones religiosas inventadas por hombres, queridos, es que son capaces incluso de matar a otros por causa de su supuesta fe. ¿No pasó eso en Chamula, aquí en Chiapas? Aquí en México, hace un tiempo, poquito tiempo, se puso la cosa muy difícil en Chiapas, ¿se acuerdan? En Chamula, las personas religiosas de ahí, no voy a decir de qué religión eran, despojaron a los cristianos por no ser de la religión de ahí, despojaron a los cristianos de sus casas,
Los botaron del pueblo sin nada. Y hubo pastores que los lincharon, los golpearon hasta matarlos y los colgaron en nombre de la religión. ¿Cómo ve? ¿Es eso fe? ¿Es eso religión realmente? No es cosa del pasado solamente, sino de la hora. ¿Se acuerdan los 19 hombres terroristas que hicieron golpear las Torres Gemelas en los aviones? Eran religiosos. Lo hicieron en nombre de su religión y lo hicieron en nombre de sus dioses. ¿Qué clase de fe es esa? Fe que destruye, fe que odia, fe que aborrece. ¿Qué clase de fe es esa? Es una religión mentirosa, es una religión muerta. Pero los que somos de Cristo, ojalá y usted pueda decir amén. Los que somos de Cristo y estamos fundamentados en su palabra, por causa de nuestra fe, amamos. Los que somos de Cristo y estamos fundamentados de su palabra, por causa de nuestra fe, amamos. No se trata de destruir, no se trata de matar, no se trata de denigrar, no se trata de ofender. Por causa de nuestra fe amamos, por causa de nuestra fe perdonamos. Por causa de nuestra fe toleramos. Por causa de nuestra fe proclamamos la restauración con la que Cristo nos hizo libres para que otros participen también de ella. Queremos que otros sean restaurados, sean bendecidos, se levanten, sean beneficiados, no sean arruinados. Eso no es religión, eso es una falsedad. Si se busca el deterioro de otras personas, si se busca el mal de otras personas, esa religión no es de Dios. Sin embargo, aunque ya hablé y dije de los que de nuestra fe, tengo que decir también que si usted profesa ser cristiano y se encuentra conscientemente haciéndole daño a otros, voy a incluirme para que se oiga más equitativo el asunto. Si usted y yo profesamos ser cristianos y nos encontramos conscientemente, porque inconscientemente yo sé que todos lastimamos y dañamos, ¿verdad? Pero si usted se encuentra conscientemente haciéndole daño a otro, debemos arrepentirnos porque nuestra religión también es falsa. Si encontramos a un pretendido cristiano que con toda la alevosía y la ventaja le está haciendo daño a otro, su religión es falsa también, no sabe lo que dice, no sabe lo que cree. Esa no es la naturaleza del Evangelio, la naturaleza del Evangelio es la que dije anteriormente, amén. Amén, amados. Entonces concluyo diciéndole que si usted tiene necesidad de restauración en cualquier área de su vida, habrá oposición. Si usted necesita restauración, habrá oposición por parte del enemigo para que la reciba. El enemigo no quiere que el que necesita ser restaurado lo sea. Se va a oponer de diferentes maneras. Pero si usted le da la debida parte al Señor en su vida, esa obra va a ocurrir. ¿Dice amén? Va a ocurrir. Aunque el diablo repatee, aunque el diablo resople, aunque el diablo bufe, usted recibirá restauración, porque Cristo es más poderoso que sus enemigos. Cristo es más poderoso que sus enemigos. Él no se detendrá, pasará por encima de ellos y habrá restauración. Pero también tengo que decir que algunos no han recibido restauración, aunque están necesitados de ella, porque no le han dado cabida al Señor en su corazón. No han obedecido sus demandas, no han seguido sus instrucciones, pero cuando lo hagan, el milagro ocurrirá. Qué bonito, qué cierta la palabra. Cuando lo hagan, el milagro ocurrirá. Si usted tiene necesidad de restauración, yo le invito a que ore conmigo ahora y le digamos a Dios como dijera el himnólogo: Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, restáurame, Señor. ¿En qué área necesita usted restauración? No quiero que me diga,
Solo quiero que reflexionemos y vayamos a Dios. No por nada este himnólogo dice así: Señor, manda lluvia, manda tu espíritu, restáurame, Señor. Porque a veces existe esa necesidad en diferentes áreas de la vida. ¿Por qué no le decimos restáurame? Restáurame. Si usted necesita un overhaul, pues dígale: yo necesito que me restaures totalmente, que me saques de donde estoy, me limpies, me restaures como un hijo de Dios, una hija de Dios. Aleluya, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Qué bueno saber, Señor, que no solamente tú hiciste una obra restauradora en un tiempo específico allá atrás, sino que todavía tú puedes renovar, todavía puedes reconstituir, reconstruir, todavía puedes reparar, renovar, restaurar. Algunos aquí, Señor, necesitamos restauración. Que se recomponga una parte de nuestra vida que ha sido deteriorada, en la que hemos sido afectados. Tú nos has hablado este momento. Ayúdanos a abrir el corazón a tu verdad y a tu espíritu. Aleluya, Señor.